todos el poderlo realizar. De nuevo, pues agradezco la invitación y voy a compartir pantalla. A ver. Es que no me deja. No sé. A ver. Ay, no sé si están viendo la pantalla o no. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, se ve. Sí, de acuerdo. Vale, pues bueno, pues como vemos, vamos a hablar de la lectura compartida en etapas precoces de la vida. Y bueno, pues ¿por qué importa este aspecto? Pues importa porque hay una consistente evidencia sobre su beneficio y sin embargo no se aconseja habitualmente a las familias. Sí que se suele aconsejar a las familias que se le lea a los niños a partir del año, el año y medio de edad. Pero aquí lo que estamos a lo que nos referimos es a que se le lea cuentos a los niños, que se les lea historias desde el momento del nacimiento. Y en el caso, pues, de los niños prematuros o en el caso de los niños recién nacidos enfermos que tenemos en la unidad neonatal, pues lo que queremos es que se les empiece a leer durante el ingreso en neonatología. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por lectura compartida? Pues es la lectura en voz alta de un cuento, de una historia, por parte del padre o de la madre o de otro adulto próximo afectivamente al niño. Y lo recomendable es que esta lectura se realice en la lengua materna. Podemos pensar bueno, pues que la lectura es igual o es similar o tiene un efecto similar al que podemos tener si hablamos al niño. Pero esto pues no es así, porque el lenguaje que se utiliza en la lectura de cuentos está adaptado al niño, pero es más complejo y tiene una sintaxis más rica. Es decir, que tenemos mayor riqueza de vocabulario cuando le estamos leyendo un cuento y mayor complejidad sintáctica. Porque, por un lado, cuando hablamos con los niños muy pequeños, y aquí estamos hablando de leerle a los recién nacidos, a veces pues utilizamos un lenguaje muy simplificado y con palabras muy simples y realmente lo que ellos necesitan es un lenguaje más complejo y más estructurado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que no, cuando una familia tiene un nivel sociocultural alto, la exposición del niño al lenguaje pues probablemente pueda tener un efecto similar a, a leerle un cuento, aunque todos los estudios van a favor de la lectura de cuentos más que el hecho de conversar con el niño. Pero cuando las familias son de niveles socioculturales bajos, los lenguajes son pobres, tienen muy poca variabilidad de palabra, hay poca riqueza de vocabulario y la sintaxis es una sintaxis muy elemental, con lo cual las familias, cuando les hablan a los niños, pues hablan como saben, mientras que cuando le están leyendo un cuento, hablan pues tal como ha querido el autor del cuento dirigirse al niño. Eh, en- Respecto a esto, hay este estudio realizado en Holanda, en los Países Bajos, en los que comparan pues una serie de ítems como son las vocalizaciones que realiza el niño, los turnos de vocalización y, bueno, y además se da una puntuación final dependiendo de todos estos aspectos que se estudian. Y lo valoran cuando sea el niño, estos son niños muy pequeños, cuando al niño se le está leyendo un cuento, cuando se está jugando con él, cuando se le está cantando una canción
cuando se está en el tiempo en el que se está dando de comer al niño o cuando se está en el tiempo del aseo. Y se ve que todos los factores estudiados, vocalizaciones, turnos de vocalizaciones, la respuesta del niño y ese score global son más favorables cuando se está leyendo un cuento. No quiere decir que las otras actividades no tengan sus aportaciones positivas, que por supuesto las tienen, pero respecto a lo que nos estamos centrando con respecto al lenguaje y al desarrollo del lenguaje del niño, la lectura de cuentos es pues la que da una relación de mayor calidad. Muy recientemente ha salido un artículo, creo que el mes pasado, en el que de nuevo comparan lectura en voz alta, contar una historia sin que sea leerla, contarla, o, o cantarle al niño. Y de nuevo, la lectura de cuentos se identifica como la actividad que favorece las respuestas del niño con respecto pues, todos los temas en relación con el desarrollo del lenguaje. O sea que esto es algo que en lo que ya los estudios que se han centrado en este aspecto pues han identificado lo mismo, ¿no? Con respecto al lenguaje, la lectura de cuentos tiene un plus que no tienen las otras actividades que realizamos con los niños. Entonces, ¿qué entendemos por lectura compartida? Pues es la exposición a un input lingüístico enriquecido, se establece una comunicación síncrona y hay unos estímulos positivos simultáneos entre el niño, la niña y la madre y el padre. Y luego, aparte, los padres pues perciben una disminución del estrés y una mayor sensación de control. O sea, que los beneficios no son solo para el niño, sino también para los padres. En este trabajo, que lo que se trata de estudiar es la neurosincronía que se produce entre la madre y el niño realizando diversas actividades, la actividad que se identifica como de mayor calidad y de mejor interacción y que se establece una neurosincronía similar a la que se establece intraútero entre el niño y la madre, es la lectura compartida de cuentos. Pero aunque esto es lo que sabemos, la realidad es que los niños en Estados Unidos, los niños a los 5 años, no tienen habilidades lingüísticas suficientes para aprender a leer. Y luego también sabemos que los niños a los 8 y los 9 años, pues no tienen un nivel de lectura adecuado en el tercer curso, en el tercer grado en Estados Unidos, y esto pues se relaciona con los resultados académicos a largo plazo. El, el nivel de lectura a los 8 o los 9 años es el mejor, está identificado como el mejor predictor de los resultados académicos. Es decir, que los niños, ya que estamos hablando de población general, no de niños prematuros, pues muchos de ellos tienen dificultades para tener un buen nivel de lectura. Pero es que, aunque ya hemos comentado algún artículo, pues hay bastantes estudios, y aquí solo vamos a ver pues unos pocos, que nos muestran los beneficios que tienen esta lectura de cuentos. Por ejemplo, en este estudio que se realizó en Francia, que es un estudio que se llevó a cabo desde la etapa preescolar, desde una etapa precoz de la vida, hasta los 14 años, que es cuando se realiza un examen académico a todos los niños en Francia, y se ve que hay una relación directa entre el tiempo en el que los padres han leído a estos niños antes de irse a dormir, el tiempo justo antes de dormirse, en el que le han leído en voz alta cuentos y los resultados académicos en este examen a los 14 años. Este otro estudio valora una intervención con la que se motiva a los padres para que
les lean a sus hijos. Y entonces en el grupo de intervención, en el grupo que se trabaja con la familia para incrementar el tiempo de lectura en voz alta, pues se ve que hay una diferencia significativa en el vocabulario receptivo y cuando se ajusta por otros factores, incluso por el nivel educativo de la madre, que todos sabemos que es un predictor muy importante de los resultados del niño, pues el haber estado en el grupo de intervención, el haber pertenecido al grupo en el que se ha estimulado la lectura de cuentos desde en etapas muy precoces de la vida, pues mejora tanto mejora significativamente tanto el lenguaje receptivo como el lenguaje expresivo. Igual hay un efecto positivo del nivel académico de la madre y muchas veces pues oímos que los niños, pues que a veces dicen, es que este niño como no va a la escuela infantil, como no va a guardería, pues tiene poco de desarrollo del lenguaje, tiene que socializar. El efecto en concreto de ir a una guardería, de a un jardín de infancia, con respecto al lenguaje, no tiene ningún efecto y en todo caso es una tendencia negativa. O sea que es en relación y en el entorno de la familia el que es más favorable para el desarrollo del lenguaje. En este otro estudio, en el que también se hacen dos grupos y en uno pues, se motiva para que incrementar el tiempo de lectura en voz alta de los padres al niño, pues lo que se vio es que a los 18 meses y a los 25 meses el lenguaje expresivo y receptivo era mejor en el grupo de intervención. Y lo que les llamó la atención bastante a los autores de este trabajo fue que los niños del grupo de intervención no solo conocían más palabras relacionadas con las historias que se les había leído, sino que en general conocían más palabras y conocían palabras que no habían estado contenidas en las historias. Es decir, que la exposición de los niños a este lenguaje de calidad, bien construido y con riqueza en el vocabulario, de alguna manera aumenta su capacidad perceptiva para aprender nuevas palabras, aunque éstas no estén en el entorno de los cuentos y de las historias que se les han leído a los niños. ¿Por qué ocurre esto? Pues hay varios trabajos que se centran en estos aspectos. A mí me gusta especialmente este porque pues, hace una revisión muy exhaustiva de muchos de los aspectos que están implicados en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, los resultados académicos y las intervenciones que se pueden hacer en etapas tempranas para poder mejorar el lenguaje. Y lo que nos muestra este estudio, o nos recuerda, es que, bueno, pues que a las 24 semanas de gestación los niños ya responden a los sonidos y luego pues recalca muy insistentemente que el proceso de aprendizaje del lenguaje comienza intraútero, comienza entre las 34 y 35 semanas y que el incremento de sinapsis en todas las áreas responsables del lenguaje en el cerebro alcanza su máximo a los 6 meses de edad. Es decir, que el periodo más sensible para poder mejorar el lenguaje de un niño está en los 6 primeros meses de vida, cuando, como digo, es excepcional que se esté recomendando que se le lea cuentos a los niños en esta edad. Es cuando es más sensible ese cerebro a las intervenciones que pueden conllevar una mejora del lenguaje. Este incremento sináptico que ocurre en estos 6 primeros meses de la vida está influido, igual que ahora sabemos que ocurre con la mayoría de las sinapsis que se producen en la etapa prenatal y postnatal, está influido en este caso por los estímulos auditivos y por el entorno lingüístico en el que esté el niño. Las oportunidades de mejorar el lenguaje, por tanto, tal como estoy diciendo, ocurren en etapas precoces de la vida, fundamentalmente en los 6 primeros meses de la vida, cuando en general no estamos haciendo ninguna intervención con respecto al lenguaje. Esto a los neonatólogos no nos tendría que sorprender, porque ya sabemos que esos primeros meses de la vida es el periodo de máxima neuroplasticidad
Y esto lo tenemos muy en cuenta, pero quizás lo hemos tenido muy en cuenta para otros aspectos y no tanto para el desarrollo del lenguaje. Al final, pues se ha acuñado este término de nutrición del lenguaje, que de lo que se trata es hacer una exposición temprana a interacciones lingüísticas de calidad entre adultos y niños. Y bueno, pues este término de nutrición del lenguaje se crea para describir el uso de un lenguaje suficientemente rico en cercanía, calidad y cantidad y contexto para que al niño le nutra neurológicamente, socialmente y, bueno, pues sí, emocionalmente. Pues del mismo modo que un niño necesita alimentos para su crecimiento físico, el niño necesita una adecuada exposición al lenguaje para tener un adecuado desarrollo cerebral. La evidencia científica nos indica que tanto la cantidad como la calidad de las palabras habladas por un niño en los 3 primeros años de vida predice sus habilidades lingüísticas y sus resultados académicos de una forma más potente que el nivel educativo de los padres, que sabemos que es un indicador potente, o el nivel socioeconómico. Aquí esta foto es de nuestra unidad. Todas las fotos que voy a mostrar son de nuestra unidad y del concurso de fotografía que hacemos siempre en relación con los niños ingresados o que han estado ingresados con nosotros y la lectura de cuentos. Y es una niña en ECMO y bueno, pues los padres le están leyendo un cuento. Y además nos aparece este otro concepto, que es el concepto de una brecha de 30 millones de palabras, la brecha de 30 millones de palabras. ¿De dónde surge este concepto? Pues se sabe que las familias de recursos bajos, de recursos socioculturales bajos, los niños de estas familias se exponen desde el nacimiento a unas 600 palabras por hora, mientras que las familias de niveles educativos altos, los niños se exponen a 2.000 palabras por hora. ¿Esto qué supone? Pues supone que a los 3 años de edad hay una brecha de 30 millones de palabras. Y esta brecha pues puede parecer insalvable, porque 30 millones de palabras son muy difíciles de recuperar. Y además estamos hablando de que todo esto ocurre en una etapa en la que el cerebro es especialmente sensible a estos estímulos auditivos cuando son adecuados. Y entonces ya a los 3 años ya hay poco que hacer. Cambiar la forma de hablar de una familia, enriquecer su vocabulario y modificar las estructuras sintácticas que utiliza una familia con un nivel socioeducativo bajo es muy complejo y desde luego no es una intervención que se pueda hacer en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, no podemos cambiar el hecho de que esas familias expongan a sus hijos únicamente a 600 palabras por hora. Pero la solución nos la dan los cuentos. Los cuentos son el puente para salvar esta brecha de 30 millones de palabras, porque si estas familias con niveles socioculturales bajos tienen cuentos o les proporcionamos cuentos, les proporcionamos historias que leerles a sus hijos. Estas historias están escritas con un vocabulario suficientemente rico y con unas estructuras sintácticas complejas y adecuadas y van a ser un estímulo positivo, muy positivo para el niño. Y aquí pues me detengo un momento porque de lo que estamos hablando es de leer historias. Y esto es importante porque cuando damos este consejo de que leerle cuentos a su bebé, aunque este sea muy prematuro, muy pequeñito, recién nacido, si los padres van a una librería a comprar un cuentos, en cuanto dicen la edad del bebé, les van a dar los típicos cuentos de cartón, que no los puede romper el niño aunque los manipule, pero que tienen imágenes y muy pocas palabras. Los objetivos de esos cuentos son asociar imágenes con palabras
y tienen sentido a partir de los 6 meses de edad, cuando el niño es capaz de mantenerse sentado. Pero aquí estamos hablando de otra cosa diferente. Aquí no estamos pretendiendo que el niño asocie imágenes con palabras en esta etapa tan precoz. Lo que estamos queriendo es que el niño se exponga a un lenguaje adecuado. Entonces hay que advertirle a los padres que lo que le tienen que comprar es cuentos, cuentos de historias. Lo que le tienen es que leerle historias, no esos cuentos de bebé que también tienen su papel a partir de los 6, 7 meses de edad, pero no es lo que queremos para el principio de la vida. Entonces, los cuentos son los salvadores y los que ayudan a evitar o a minimizar esta brecha de palabras. Además, no solo en el niño en el que estamos haciendo el consejo, porque a veces los padres pues tienen ya otros hijos y no les han leído cuentos y bueno, pues a veces cuando animas a que le lean un cuento a su hijo, pues también terminan leyéndoles a los hermanos. Durante la lectura de cuentos se ha visto que las áreas del cerebro que se activan son más de las que se esperaría simplemente por escuchar un sonido en voz alta. Es decir, que en concreto la lectura de cuentos de la madre al niño, del padre al niño, es un estímulo mucho más complejo y más diverso de lo que podríamos suponer de antemano. Entonces, si sabemos todo esto, que sabemos que un mayor tiempo de lectura compartida en etapas precoces de la vida se asocia a un mejor lenguaje a los 3 años, un mejor lenguaje a los 3 años se asocia con un mejor nivel educativo y un mejor nivel educativo se asocia a una vida más sana y de mayor calidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque desde luego, desde la mayoría de los ámbitos, no estamos recomendando esta lectura desde etapas precoces de la vida. No lo estamos haciendo. Sí que se hace más tarde, pero ni siquiera los profesionales de la salud y ni siquiera niños de riesgo, como pueden ser los niños prematuros y niños de riesgo de tener alteraciones en el desarrollo del lenguaje, pues estimulamos a la familia o le damos facilidades para que les lean cuentos. En España, por ejemplo, la puntuación media en rendimiento de competencias de lectura estimada, bueno, pues con unos exámenes que se evalúan luego en los informes PISA, que son muy comentados siempre en España cuando se publican, pues está por debajo de la media de la Unión Europea y aún así, pues no hay una preocupación por fomentar, o no la ha habido hasta hace nada, por fomentar la lectura desde etapas precoces de la vida. Es cierto que, por ejemplo, pues la Academia Americana de Pediatría ya en 2014 hace una recomendación absolutamente expresa y clara de animar a los padres a leerle cuentos a sus hijos desde etapas muy precoces de la vida y se justifica porque mejora el desarrollo socioemocional de sus hijos y al mismo tiempo pues se desarrollan los circuitos cerebrales para preparar a los niños para el aprendizaje del lenguaje y también favorece las habilidades de alfabetización. O sea que sí que la Academia Americana de Pediatría desde hace 10 años pues intenta mandar este mensaje. Y en Estados Unidos en concreto hay bastantes fundaciones que fomentan y ayudan y promueven la lectura compartida desde etapas precoces de la vida. Entre todas, las que destaco sobre todo es el Reach Out and Read, porque es la que está más extendida, llega a 1 de cada 4 niños de familias con niveles socioeconómicos bajos y lo que hace esta fundación es que a través de los profesionales de la salud que trabajan con los niños, pediatras y enfermeras pediátricas, se les da a los niños, cada vez que van a la consulta, se les dan cuentos para que se los lean sus padres. No es que se le dé el consejo de que les lean, sino que se les entrega un cuento cada vez que va a la consulta. De tal manera que
el objetivo fundamental de esta fundación es conseguir cuentos para poderlos entregar a las familias a través de los profesionales de los pediatras. Y entonces, bueno, pues realmente se han hecho también, esta fundación ha realizado pues estudios sobre todo esto que estamos comentando de la exposición precoz a la lectura de cuentos y bueno, pues los resultados son pues superponibles a los estudios que hemos venido comentando hasta ahora. También esta fundación, el Richard and Read, está intentando que se reconozca como uno de los derechos del niño el derecho a que se les lea cuentos desde las etapas, desde las primeras etapas de su vida. Hay otras asociaciones, fundaciones en Europa como el Nati per Leggere en Italia o Nasut por llegar en Cataluña, en España, o también en Euskadi, en España, pero son asociaciones que tienen muy poca actividad, desde luego, si comparamos con la asociación del Reach Out and Read, con la fundación de Reach Out and Read. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria firmó la declaración de la voz del dar voz a las letras, pero sin embargo, pues hasta muy recientemente no se ha realizado ninguna actividad. Sí que recientemente el grupo PREINFAT, que es el grupo de pediatras en España que revisan todas las actividades preventivas y, bueno, pues y evalúan la fuerza de las recomendaciones de las actividades preventivas que se pueden realizar a lo largo de la infancia, pues han sacado un nuevo documento que ha elaborado pues una pediatra de atención primaria, Ana Garach, en el que se promociona la lectura en voz alta durante los primeros años de vida, precisamente para mejorar los resultados en el lenguaje. Pero bueno, pues aunque, como digo, pues sabemos que esto es así, con los cuentos hoy en día pues estamos todos rodeados de pantallas y es una realidad que no podemos negar y que lo mejor que podemos hacer es hacer buen uso, pero desde luego hacer que desaparezcan las pantallas, eso es imposible y ahora mismo todos nosotros bueno, estamos frente a una pantalla. O sea bueno, por otro lado, las pantallas pues también nos ha abierto otro tipo de cuentos, otro tipo de puentes. Sin embargo, todos los estudios que se han hecho hasta ahora, ninguno ha identificado los mismos beneficios que se encuentran con la lectura de cuentos o con hablar al niño face to face, cara a cara, que hacerlo a través de una pantalla. O sea, no es lo mismo leer un cuento en un formato papel o leer un cuento desde un iPad. Hasta la posición que se adquiere para la lectura de cuentos y en la que se le coloca al niño es diferente. Y bueno, de esto cada vez hay más estudios y bueno, pues destaco bueno, este es uno de los estudios que se ha hecho en relación con este tema de las lecturas de cuentos y las pantallas. Y luego, pues este es uno de los más recientes que está hecho en Japón y que tiene una muestra enorme que incluye 58.000 niños prácticamente y que está publicado pues hace relativamente poco en JAMA Pediatrics y lo que se ve es que la lectura de cuentos, o sea, la lectura de, como hasta ahora hemos hablado, la lectura de cuentos tiene un efecto positivo en el desarrollo del lenguaje cuando hay una exposición precoz a los cuentos y sin embargo, lo que encuentra este estudio y lo que han encontrado también otros estudios, pero este que tiene una muestra enorme, es que la exposición precoz a las pantallas tiene el efecto contrario, tiene un efecto negativo en el desarrollo de los niños. Entonces, pues está claro, o sea, los cuentos favorecen el desarrollo, las pantallas en etapas precoces de la vida entorpecen el desarrollo. Eso es un lenguaje, es un mensaje pues muy simple y que se puede trasladar a las familias.
Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues podemos ver esta viñeta en la que vemos lo que ocurre en los cerebros, o podemos ver lo que ocurre en el cerebro de un niño cuando está expuesto a una pantalla, o lo que ocurre cuando está expuesto a un libro, y creo que no hace falta ningún comentario más. Entonces, con respecto a los niños prematuros, pues ya sabemos que los niños prematuros tienen más riesgo de problemas en el desarrollo, y muy específicamente de problemas en el lenguaje, más riesgo de problemas de vinculación, más riesgo de problemas de relación, comunicación, socioemocionales, y por tanto pues son pues más vulnerables para que tengan pues un desarrollo adecuado. Todos los estudios que se han realizado en niños prematuros, todos han encontrado un beneficio en el desarrollo del lenguaje cuando se les lee cuentos a los niños, mientras a los niños prematuros, mientras están ingresados en las unidades neonatales. Y además es que también hay mayor probabilidad de que al llegar a casa les sigan leyendo cuando en la unidad neonatal ya los padres les han estado leyendo cuentos. Pero no solo tiene beneficios en el lenguaje, en el desarrollo del lenguaje del niño, sino también que las interacciones que se establecen de la madre, padre y niño, el tipo de respuesta que elaboran los padres hacia el niño, pues son de mayor calidad cuando se ha estado pues, fomentando la lectura desde el momento del ingreso de los niños. Por tanto, ahora mismo pues, podemos sin duda recomendar la lectura compartida en las unidades de cuidados intensivos neonatales desde el mismo momento del ingreso. De hecho, el Richard and Reed, la Fundación Richard and Reed, tiene una serie ya de documentos específicamente elaborados para la lectura de cuentos durante el ingreso de los recién nacidos muy prematuros o recién nacidos enfermos. Nosotros llevamos ya muchos años, más de 10 años, que en el informe de alta que entregamos a las familias, pues ya ponemos exactamente, les aconsejamos que lean cuentos a su hijo, aunque sea muy pequeño. La lectura de cuentos ayudará a su desarrollo y sobre todo mejorará su lenguaje. Esto, como digo, lo venimos haciendo desde hace más de 10 años, pero pues más recientemente, pues como ahora os mostraré, pues hemos dado un paso más. Entonces, la lectura compartida es una intervención con beneficios para todos, para beneficios para los niños y para las niñas, pero también para los niños y niñas que son prematuros y también para los padres. Es una intervención sencilla, está al alcance de todos, no precisa desplazamientos, no supone grandes gastos para la familia, es barata y no tiene ningún efecto secundario negativo. A veces, para mejorar el desarrollo de los niños, pues aconsejamos medidas complejas que suponen desplazamientos, mucha inversión de tiempo, carga económica, y que, bueno, pues que cuando son necesarias, son necesarias. Pero esta medida, esta intervención, que es muy fácil de aplicar, ningún efecto secundario negativo y llena de beneficios, pues como digo, hasta ahora no la hemos estado recomendando. Y además es una intervención que no solo se disfruta, o sea, no solo tiene beneficios para los niños, sino que también se disfruta por los padres. Entonces, bueno, pues es algo, y como he comentado antes, a veces también es el primer eslabón en la cadena para que los padres empiecen a leer a otros niños de la familia. Entonces, si esto es todo lo que sabemos actualmente, cómo es que no se promociona la lectura compartida en cada contacto de la familia con el pediatra, con el neonatólogo, en las escuelas infantiles, por parte de las administraciones sanitarias y educativas? Pues porque se hacen cantidad de campañas y no se hacen campañas sobre esto, y se ponen los recursos necesarios para que todas las familias tengan acceso a los cuentos.
Entonces, pues esto es de las preguntas que no tienen una respuesta fácil, porque yo creo que es que esto está al alcance de cualquier país y de cualquier institución y de cualquier administración sanitaria local, nacional y, por supuesto, de cualquier pediatra o de cualquier enfermera que puede animar a los padres a que les lean cuentos a sus hijos. Esta es la biblioteca de nuestra unidad. No tiene aquí muchos cuentos, pero porque los cuentos están siempre circulando por los padres que los tienen junto a sus hijos. No tenemos ningún tipo de control. Los cuentos se cogen y unos se devuelven, otros no. Nos da igual. Si desaparecen los cuentos es una buena noticia, porque quiere decir que los padres lo han considerado lo suficientemente importante como para llevárselo. El área nuestro área, el área del 12 de octubre, es un área de un nivel socioeconómico bajo y bueno, pues son familias de bajos recursos, por lo cual consideramos todavía más importante el hecho del que tengan acceso a la lectura. Tenemos estos marcapáginas en los que ponemos coge un cuento y estaremos contentos o coge un cuento y estaremos contentas, que tienen un código QR y en el código QR los padres tienen más información sobre la importancia de la lectura de cuentos en etapas precoces de la vida. Todos los años, alrededor del Día del Niño Prematuro, alrededor del 17 de noviembre, hacemos un concurso de fotografía en el que pues, pueden participar todos los niños y todas las familias que tienen a sus hijos ingresados o que los han tenido ingresados en los años anteriores. Y la única condición es que tiene que haber un libro, o sea, tiene que ser una foto en la que o el niño esté con un cuento o un adulto le esté leyendo un cuento. Todas las fotos que he puesto a lo largo de la exposición vienen de estos concursos de cuentos, que en el último año pues tuvimos 70 fotografías y que luego las exponemos pues durante un año en uno de los pasillos de la unidad. Como dice esta bibliotecaria, pues lo que necesita un niño es mucho amor y un carnet de biblioteca y que no se necesita nada más. Y bueno, pues aquí en esta foto está uno de mis hijos con mi nieta y mi nieto. Mi nieto nació prematuro en una ambulancia sin asistencia médica y bueno, pues hemos dedicado toda la familia y seguimos dedicando mucho tiempo leyéndole cuentos a Eloy. Y nada más, muchas gracias. Bueno, me gustaría saber si alguien del público tiene alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo una pregunta, doctora. Me gustaría preguntarle, ¿ustedes permiten a los papás leer por algún determinado tiempo o es dependiendo de las características del momento y del bebé? Vamos a ver, nosotros trabajamos en un contexto en el que intentamos primero. Creo que lo habéis visto en las fotografías, que los niños estén en cuidado canguro el máximo tiempo posible. El momento ideal para leerles es cuando están en canguro, no cuando están en la incubadora, porque ya es un estímulo sensorial completo. De verdad no oyen la voz distorsionada de la mamá ni del papá, sino lo escuchan directamente y añadimos a los beneficios de la lectura los beneficios que están absolutamente demostrados del cuidado canguro, que lo que hace es una de las intervenciones que tenemos para compensar bueno, pues esa desventaja biológica con la que ya nacen los niños prematuros. El elemento compensador que tenemos es el cuerpo de la madre. Entonces, en general, lo que hacemos es recomendar que se lea cuando se está en cuidado canguro. Nosotros intentamos que se esté en cuidado canguro el máximo tiempo posible. Tiene que haber una inestabilidad extrema o que se esté con ventilación de alta frecuencia
para que realmente contraindiquemos el canguro, ni siquiera al tener pues cogida la arteria umbilical o la vena umbilical, nos contraindica el cuidado canguro. Y entonces, bueno, pues la lectura se hace, son los padres los que deciden, nosotros les animamos, pero los padres, por supuesto, es importantísimo que o sea, la lectura de cuentos es algo muy importante, pero el cuidado canguro es todavía más importante, y que los padres puedan estar las 24 horas del día con su hijo, si ellos quieren, o el máximo tiempo posible, es absolutamente esencial, porque es que eso está ya absolutamente demostrado que mejora la evolución de los niños en muchos sentidos, hasta en problemas absolutamente médicos, como, o sea, creemos que los padres, si tenemos a los padres, van a aumentar la infección, cuando lo que está demostrado en los estudios es que el tener a los padres y el cuidado canguro lo que hacen es disminuir la infección, mejora el desarrollo de los niños, disminuye los episodios de depresión y de ansiedad en las familias, disminuye la tasa de displasia broncopulmonar grave, se mejora la seguridad del paciente, todo esto teniendo a los padres en la unidad. Entonces la lectura es muy importante, pero es dentro de este conjunto. Entonces, como nosotros lo que tratamos es de que los padres sean autónomos en los cuidados de su hijo, aunque su hijo esté en cuidados intensivos, desde el mismo momento que ingresan, eh, intentamos, o sea, ponemos en marcha un programa que se llama el programa Cuídame, en el que se va formando a los padres en 12 áreas de cuidados para que se hagan autónomos en seguridad de paciente, en prevención de la infección, en cuidado canguro, en la alimentación, en la neuroconducta del niño. Bueno, pues, o sea, para que pasen a ser lo que esperaban ser los padres, los principales cuidadores del niño, aunque el niño esté en la UBI. Entonces, nosotros no nos gusta poner reglas ni normas. Lo que queremos es que los padres, y si no pueden los padres, pues la abuela, el abuelo, el primo, el tío, o sea, que los niños estén siempre acompañados por un adulto. Y ese adulto es el que decide en qué momento le lee o no le lee. En general, lo que nos gusta es que les lean cuando están en cuidado canguro. Y luego las familias tienen muy claro, eso, bueno, pues si os animáis a hacerlo, lo veréis, cómo los padres enseguida te dicen, no, es que este libro le gusta mucho o este cuento no le gusta. Nosotros este año, el día del libro, el 23 de abril, que es, bueno, es el día del libro, no sé si en Latinoamérica se celebra el mismo día, pero pues nos hicieron varias entrevistas en la radio, y una de las locutoras que vino a nuestra unidad, pues entrevistó a un papá y le dio un cuento para que le leyera a su hija, y su hija pesaba en ese momento 800 gramos, y le dio un cuento. Entonces le dice el padre, no, que ese no le gusta. Y bueno, cuando ya terminó la entrevista y ya el padre le había leído pues un trocito del cuento, de otro cuento a la niña, la locutora le dijo, pero esto me has gastado una broma, ¿no? Cómo no le va a gustar o le va a gustar un cuento siendo tan pequeña? Y el padre y la madre, los dos a la vez, dijeron, no, no, es que ese cuento no le gusta, el que más le gusta es este y tal. Entonces, bueno, o sea que esto es que la familia, no el niño, la familia son los actores principales en nuestras unidades neonatales, y tienen que serlo, y ellos son los que tienen que elegir qué leen, eh, cuándo leen, y les podemos aconsejar en el cómo, porque el cómo, lo ideal es que lo hagan cuando estén en cuidado canguro. Muy bien, muchas gracias, doctora. Sé que estuvo en una charla anterior, así que queremos darle las gracias por acompañarnos en esta sesión general y muchas gracias, eternamente agradecida. Gracias, doctora, y felicidades. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Gracias. Y vamos